Seguro que sí. Señoras y señores, acaba de aparecer en esta pantalla mientras suena Báilalo. Tony Velarde. Uy, estamos. Creo ¿Me que es escucha? un hermano, te escucho. Wow, wow, súper, aquí estamos. Yo estaba escuchando Báilalo justo ahorita. Eso salió hace, bueno, hace unos 10 días, sí, sí, recién. Sí, sí, estaba. Nada, paremos esto. Velardi, Velardi, Velardi. Qué emoción, hermano. Aquí estamos, hermano. Déjeme poner esto. Déjame subir un poco el volumen. Por A ahí ver, a ver. estamos. Listo, hermano. Gratitud, valoro tu tiempo, valoro tu tiempo. Es Gracias, hermano, gracias, gracias, gracias. Gracias a ti. importante para mí poder hablar con los músicos de mi generación, como podría decirte. Entonces, Wow. te escribí, llegó tu tema, este último tema que se llama Baila, lo que dices que salió esta semana, hace pocos días. Y hace 10 días, sí, sí, hace 10 días salió. Así que eso, entendiendo que la música es el puente entre continentes, entre seres, entre Así personas, mismo. que sea la música lo que permita conversar entre nosotros. Gratitud, gratitud, Te, gratitud. te, te escucho un poco bajito, hermano. Quizás puedes subir un poco, no sé si el volumen A ver, déjame, voy a traer o... unos headphones, unos audífonos, ¿te parece? Ah, ok, ok, vale, ok, ok. Dame un segundo. Estamos grabando, por si acaso. Wow, sabroso. ¿Dónde hay audífonos en esta casa? Eso, creo que estamos por ahí. Veamos si la magia funciona y me escuchas mejor así. Yo estoy acá en los Andes, volcán. Wow, ¿de dónde tú estás en Quito, no? ¿Verdad? ¿Me escuchas mejor ahora? Ahora sí, sabroso, Ahora sí, ahora sí. sabroso. Decía, tú estás en Quito, ¿no? Estás en Quito. Estoy en el medio del planeta, el ombligo del mundo, Ya. como le decimos. Hay Y, una y, canción de El Ombligo del Mundo. y acá bailamos a 2800 de altura. Se baila, Wow, wow. Hay que tener bastante. aire, hay que tener pulmones para, para... Sí, hay que tener pulmones. Nada, Belardi, qué honor, qué orgullo, me siento El emocionado. honor, el honor es mío y la emoción es mía y el placer grandísimo es mío, de verdad, hermano. Gracias, gracias, gracias. Sí, esta entrevista es sincera, es horizontal, es humana, es honesta, no tiene ninguna pretensión. Eso sí, sugeriría a las personas que nos van a ver que si quieren más información de este musicazo, ahí tienen Wikipedia y horas, horas de música No, no. y de textos. Em, pero como empezamos hablando de la música, yo quería comentarte una anécdota antes de entrar en la sustancia. Hago Ya, esta entrevista por una razón principal. ¿Tú recuerdas del 2020? La claro, por supuesto. pandemia y el Por encierro. supuesto. ¿Quién se le olvida eso? ¿Quién se olvida de eso? ¿Quién se olvida de eso? Coincidencialmente, por esas épocas, a mí se me ocurre sembrar un espacio en la calle que se llama Solar, que es mi proyecto, Bailo en la Ajá. calle. Vi algo de eso, vi algo tuyo, vi algo de eso. Y cuando estábamos todos con el miedo y la vacuna y ese bicho, reciclando un tema que había salido meses antes, aparece un tema que se llamaba la gripe. Wow. Y ese tema se volvió himno de ese espacio cuando la gente bailaba con la mascarilla y con el miedo. Entonces, personalmente te agradezco porque ese tema en el que tú participaste, tanto en el video oficial como en la Claro, claro, estructura claro, claro. musical de esa banda, nos salvó, nos salvó, nos salvó. Entonces, mi agradecimiento personal, porque además de Claro, la claro. gozadera de ese tema,
ese piano, como yo digo, son 88 teclas, pero eres un dominó melódico Así. y suenas. Entonces, contándote esta anécdota, voy a hacerte preguntas o Ujú, preguntarte si puedo preguntar cosas y siéntete libre de claro, responder y no responder si es que algo no suena contigo. claro, 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 no hay problema. Nada, yo te decía la otra vez que me suenas cubano, que tienes un acento italo-cubano. Ítalo cubano. Entonces supongo que hay referencias que te heredan el piano. Sé que debe haber músicos, pero dentro de tu contexto familia, ¿quién para vos fue ese músico, abuelo, padre, tío, vecino, que dijo, oye Tony, Este es tu camino. la vida suena Sí. de esta forma, piensa si puede ser tu Bueno, camino? bueno, te cuento. Yo soy músico por mi papá. Mi papá era músico. Mi papá era músico, mi pintor era, perdón, mi abuelo era mi pintor. Confundí y estoy un poco emocionado. Mi abuelo era pintor, mi papá era músico, bajista. Y entonces yo de pequeño tenía, ya se dieron cuenta, yo tenía los 3, 4 años, tenía como actitud para la música, ¿no? Y tenía oído, demostraba ya, a decir, familiar, demostraba ya similitudes con la música, ¿no? Y entonces, bueno, pasaron algunos añitos y yo realmente yo nací como quizá baterista, ¿ok? Y no hablamos de percusión porque en ese momento todavía la música latina en mi vida no existía. Pero nacía, quizá porque era un niño, cuando tú eres niño, o tú agarras una guitarra o dos latas y empieza, tú sabes, a dar. Y entonces, pero yo tenía predisposición hacia ritmo, ¿ok? Para ritmo. Entonces, realmente, y me gustaba muchísimo, tenía esa cosa. Pero como a los 8 años, mi papá, ya cuando decide, ya es hora que empiece a estudiar, ¿ok? Porque decide de ponerme a estudiar, ¿no? Para enderezarme en el camino de la música. Mi papá que decide de hacerme estudiar piano por varios motivos. Yo me acuerdo que él decía que un pianista tiene mucha más posibilidad de trabajar, ¿ok? Mucho más campo, ¿no? De trabajo, es más completo, ¿ok? A nivel musical, ¿no? Y quizá, bueno, era su sueño, ¿no? Él quería verme pianista, ¿ok? Entonces me quitó la batería, todas las latas se fueron para afuera de la casa y entró un piano en la casa. Y de ahí empezó mi historia con el piano. Ya empecé a estudiar, le hice el percurso clásico, ¿no? Como se debe ser. Y ya, yo nací, así, estoy en esta vida por él, porque él quizá, él fue, y a casa, en mi casa había música, siempre, en todos lados. Y entonces yo de pequeño con mi papá tocaba en la casa. Entonces él me ponía música. Sin embargo, hay algunos detallitos que quizá, no sé si llamarlo karma o que mi papá amaba mucho, bastante la música latina, la música de Sudamérica, ¿ok? En aquella época, quizá él escuchaba muchos boleros y entonces él me daba partituras y canciones así donde yo me decía, vamos a tocar esto, vamos, apréndete eso, vamos a tocar eso, vamos a tocarlo juntos. Él tocaba el bajo y el piano. Y entonces ya la música de Latinoamérica, tropical, ¿no? Llamámoslo así, venía ya por ese lado, ¿no? Y él era fanático a Santana, Carlos Santana. Entonces yo me sabía todos los temas de Santana, porque ya empecé, a mí me gustaba, ¿no? Pero yo tenía 10, 11 años, 12 años por ahí. Y ya, de ahí empezó mi camino, mi historia, digamos. Wow, wow, qué anécdota. Impresionante. Eh, es como que abres la ventana íntima de un momento de tu vida. Claro, claro, claro. Porque sí, estas personas que nos hacen llegar al planeta inevitablemente nos tinturan con sus formas, sus creencias, sus colores, pero también con el arte y con lo Por sensible. supuesto, por supuesto, por supuesto.
El Entonces, arte es algo que muy fuerte, ¿no? Algo que conecta el espíritu con la natura, con todo lo que es el aire, algo muy fuerte, muy profundo, sí. de verdad. Entonces, si el arte tiene distintas ropas, formas, disfraces, qué sería para Velardi la música? ¿Cómo concibes la música? ¿Qué significa la música en tu vida? ¿Qué es para ti la música? Eso es una pregunta muy grande. Para mí, la música, bueno, dicho simplemente en forma muy simple, para mí es todo. Para mí es mi vida, todo. A ver, te hago esa comparación. ¿Has probado a ver una película tú sin música, de fondo? ¿No? Tú sabes que en cualquier película la música tiene un elemento fundamental para el logro de la película, ¿no? A decirte, una película, un filme, ¿no? Una película, una historia, las imágenes corren, pero sin música casi no hay emociones. Es un experimento, ¿no? Si pudiera quitar la música de una película, ya esa película no sabe nada porque se le quitó toda la emoción que tiene que en ese momento darte esa escena, ok, para mí eso, no, para mí es todo, la música es mi vida, es todo, no creo o no creo, absolutamente no podría estar sin música. Extraño cuando llevo, bueno, eso son después otras cosas, ¿no? Pero extraño cuando llevo tiempo, por ejemplo, no subiéndome a un escenario, cuando llevo tiempo no tocando para un público, cuando llevo tiempo no haciendo un tema nuevo, y son cosas que que son cosas vitales, ¿no? Que hacen parte de mí, y necesito eso para caminar, ¿no? Para seguir mi camino. Si no, no sé, no sé, yo no puedo imaginar mi vida sin música, no me la imagino, no existe, no, ¡Ah! mi vida Qué es esta, ya, tremendo, qué ¿entiendes? tremendo esto, Velardi. O sea, eh, yo no soy músico, siempre lo digo y lo repito, y tengo esta hipótesis, esta teoría de que la humanidad, antes de hablar, cantó y antes de caminar, Seguro, bailó. seguro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, pensaba en esta metáfora que haces del cine sin melodía y pensaba incluso en el cine mudo, porque en el cine mudo, aunque no había un diálogo, había una melodía, había una Había música, música, había había un música. piano en vivo. Lo que transmitía, las emociones que venían, que transmitían era por la música. Sí. Y- Podía no, a decirte, eso es otro mensaje muy importante. Eso nunca pensé en eso, bravísimo. Puede quizás no hablar, pero no quite la música, porque si no, no tiene esencia, no tiene nada, no dice nada, más que todo, ¿no? Es Total, importante eso. total, Velardi, total. Entonces, bueno, vas de percutir latas a percutir teclas. Para mí el piano, Percutir no teclas, soy sí. músico, el piano tiene algo de un tambor melódico. Es un tambor distinto, es como Sí, sí, cuerdas sí, sí. sensibles, un martilleo, un beat. El piano, 88 teclas. Eh, ¿Tienes Un alguna mundo. anécdota? Un mundo, eso es para hacer una fórmula infinita de combinaciones. Es un mundo, es un mundo. Aunque dicen que sí, la música tiene límite, pero es un mundo que creo no tenga fin, no tenga, por varios motivos, ¿no? Hay varias cosas en el piano, en la música, de verdad, un universo, vaya, no, es Total, algo un muy universo. grande. Coincido ahí, sí, es como no tendrá un fin y va evolucionando como va Y va evolucionando. evolucionando, claro, 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 claro. Entonces, siendo el Que, piano, te preguntaría algo. Ah, diría, si vos haces una escuela, no sé si en Cuba, porque no entiendo muy bien eh, tu sincopado, tu melado, tu sabrosura. Vos tienes una finca que digo, este man, ¿dónde esconde lo afro? ¿Dónde esconde el mandinga? Bueno, de ahí vengo, si me da la oportunidad, la posibilidad de hablar. Quizá yo hice un percurso, ¿no? Un camino, ¿no? De mi vida, ¿no? Artística, antes de descubrir la música tropical, ¿no? Que llamamos así, la música de Latinoamérica, de Sudamérica.
mientras tanto que yo iba estudiando clásico, obviamente, ¿no? Seguía el estudio. eh, yo tenía bueno, yo andaba con los pelos largos, que quizás más largos que los tuyos, ¿no? Y me decían que era rockero, pero yo nunca fui rockero, nunca he tocado rock en mi vida. Pero por casualidades de la vida, yo me encuentro en un ambiente, ¿cómo lo podemos definir? Quizá étnico, ¿ok? World music, étnico, ¿ok? Entonces, a los 13 años, a través de amistades, gente que se conocía, aquí en Europa, aquí en Italia y especialmente en la ciudad donde yo nací, Turín, ¿ok? Yo ahora vivo en Milano, ya en Milán, llevo años en Milano, pero yo nací en Turín, que es el norte de Italia, ¿ok? Y llega un cantante famosísimo de la isla Madagascar, ¿ok? Una isla de África, ¿ok? Madagascar. Y él en su isla, allá era famosísimo, aquí no lo conocía nadie. Entonces él vino a Europa para grabar un disco y hacerse conocer, ¿no? Era su camino, su parte... quería hacer eso, ¿ok? Y entonces a través de amistades que estaban en esa ciudad, me proponen una amiga de familia, ¿no? Muy íntima de familia, me conecta con ese hombre y que él hacía música afro, ¿ok? Música de su tierra, que yo no tenía no sabía nada, yo no tenía nunca había escuchado nada, yo tenía 13 años, imagínate. Y entonces nace esa colaboración y no sé, nace un feeling entre él y yo. Imagina, un hombre de 40 años, famoso en su tierra, bueno, entre comillas, famoso, era conocido en su tierra, y su nombre es John Kenneth Nelson. Él se encuentra en Wikipedia, sí, se puede encontrar. Él fue un cantante conocido en su ámbito, ¿no? Digamos. Y él me propone que bueno, él me propone que me pide si yo le arreglo, de arreglarle un disco, ¿ok? De hacerle los arreglos de un disco. Él tenía las canciones, la idea con la guitarra, y me decía, yo quiero que tú me hagas los arreglos, ¿ok? Porque quiero grabar el disco aquí entre Italia y París, Francia, ¿no? Voy a grabar mitad y mitad, pero quiero que algunos temas de mi disco sea tú que me lo arreglas. Y yo, atrevido, sin saber nada, digo, bueno, sí, vamos, que me tiré, ¿no? Sin miedo, y de ahí nació esa colaboración. Yo me acuerdo una anécdota cómica, que ese cantante grabamos disco y ese fue. Yo le hice el arreglo, ese fue a París, grabaron el disco y después se fue, ¿no? Por su camino. Y entonces mi papá, bueno, mi primera actuación en público fue en un local de jazz, ¿no? Con ese cantante y mi papá. Esa fue, yo he perdido esa foto, que esa foto era sagrada y bueno, tú sabes la vida, uno está viajando, he perdido, pero una foto emblemática de que yo me acuerdo que tenía con yo, mi papá y ese cantante. Que fue tu Y maestro de... en ese club, ¿no? Tocando. Yo tenía 13 años. Para mí, yo me encontraba en la luna. Yo estaba mirando a la gente de noche. Yo nunca, imagínate, yo tenía 13 años. Entonces ese cantante se va a grabar su disco y después regresa a su país. Y me acuerdo que mi papá se reía de mí, ¿no? Se burlaba porque me decía, ¿tú viste? Él ha grabado un disco y tú le hiciste verlo y él no te ha pagado. Aprende que la vida del músico es eso. ¿Entiendes? Tú hiciste un trabajo que él no te ha pagado, ¿no? Así aprovechó de ti. Pero no importa, yo me decía, camina, que ese es el músico. De aquí empieza a aprender, ¿no? Y es un pequeño detalle, ¿no? Cómico. Qué anécdota más Y linda, Belardi. O sea que ya, tenías ya. 13 años. 13 años, 13 Ya años, eras 13 un años. virtuoso. Y tres temas, quizá uno lo modificaron un poco, pero seguramente dos temas de aquel disco, yo le había hecho el arreglo, ¿ok? Y a él le gustaba, increíblemente, ¿no? Le gustaba. Años después, yo vine a contacto con una gente de Antilla, de la isla de Antilla, y empiezo a tocar un género que, bueno, ahora que ya casi creo que se escucha muy poco, ¿no? Y se llama Mozambique. Sí, sí, sí. ¿ok? Zouk. Y que me encantaba eso. Y empiezo a tocar ese género antillese y medio africano, que eso proviene de Angola, y empiezo a tocar afro jazz. Y entonces yo entro en contacto con un mundo
que, a ver, la amistad mía me decían, Velarde, pero tú estás viviendo aquí, pero tú estás con un pie en África y uno aquí, a decirte, ¿no? Pero está elaborando, a ver, eh, están, ¿cómo se dice? Elaborando situaciones, cosas que extrañas, muy raras, ¿no? Pero yo me encontraba en eso y me gustaba, era algo muy, 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 muy atractivo para mí. Y entonces de ahí quizás viene el ritmo. Ya que yo nací quizá un poco baterista y con esa experiencia, tú sabes, la música africana, el ritmo, todo nace de ahí, los tambores. Y entonces de ahí se me pega algo, ¿no? Y de ahí creo que viene, me dio una gran base musical de eso, ¿no? Una cosa que algo me alimentó mucho y algo que me gustaba mucho. Eso te estoy haciendo un pequeño viaje, ¿no? De mi experiencia. Después de los 23 años más o menos, y decido montarme en un barco, en un crucero, como músico del teatro, y ya para hacer otro tipo de experiencia totalmente diferente, tocando otros géneros de música diferentes, jazz, estándar americano, ¿ok? Y entonces ya no había ritmo, entonces es una experiencia que yo quería hacer y me dio muchísimo, muchísimo fue una escuela muy, muy, muy importante para mí. Me enseñó a dirigir, me enseñó a tocar en orquesta de teatro, me enseñó a desarrollar cosas que muy, muy, muy complicadas, ¿no? A decirte, un artista que llega a la tarde y te dice, maestro, aquí está el repertorio, aquí están los shows, en una hora vamos a ensayar y tiene que ensayar los shows de arriba abajo una hora y tiene que ser perfecto. Entonces, toda esa ansia, frenesía ya me dio. Fue una escuela, ¿no? Ok. Cuando después de 2 años, yo me quedé ahí trabajando y después decidí, ya me cansé y quiero regresar a la tierra firme. Y cuando regreso a la tierra firme, en Italia estaba entrando la música latina. Ya había entrado el merengue, estaba entrando la salsa, Sí, y cosas que yo no conocía. de hecho, de lo que he podido investigar, la movida latina en Italia es muy fuerte. Yo seguí mucho tiempo, había un Fuertísima, grupo, fuertísima, fuertísima. Sí, sí, sí. máximo puede ser, pero era la Salsa Vive, tenía una radio. En ese momento Sí, era todo por Skype y nos conectábamos con el modem de... Y había así mismo. una radio en Italia de alguien que se dedicó a rescatar música, Sí, que no era tan comercial, porque esto es otro paréntesis que hago. Te hago una entrevista a ti porque eres un músico referente de mi generación. Esto no desmerece lo que pasó antes. No es que no me gusta Fania, pero para mí Fania es como una nariz, limita el universo. Eh, Fue un momento y ya. es importante. Claro, claro. Fue una época. Claro, claro, claro. Pero antes de Fania y después de Fania, esta música seguirá siendo diáspora y seguirá siendo... Seguro, Es, seguro, seguro, claro. la salsa es el concepto musical humano, es universal. Estoy hablando con un italiano que toca como mandingo y que bailó con gente un tour en el Atlántico y que ha pasado por varias bandas. Vamos a entrar en un paréntesis muy corto de La Máxima. Para mí, Sí, La sí, claro, Máxima, la claro. estructura de esa banda, de alguna manera la puso tu piano, aunque estuvo también Máxima antes, ya estuvo el cubano, pero algo hubo en ese momento en el que tú llegas y le das ese ingrediente Velardi. Hay una canción que, bueno, me he escuchado todas, desde Pobrecitas, como te decía, La Gripe, pero hay un tema que a mí me eriza, que se llama Joseíto. Yo sé, Joséito. Es un yo sé tema que, muy profundo. Es un yo tema sé muy que debe profundo. haber una anécdota ahí. Por favor, compárteme lo que se pueda y lo que te acuerdes. Joséito es el nombre, un tema muy lindo, muy lindo. Yo también, a mí también me gusta mucho ese tema, de un tema muy profundo. Sea como historia, como letra, como el mensaje y la canción en seno. Joséito es el papá de Fabricio, ¿ok? Fabricio Es un Toro, tema dedicado a Fabricio Soro, ¿ok? Que es el director de La Máxima. un saludo también por si Joséito, acaso. un saludo a Fabricio. Y Joséito, el nombre, bueno, en la traducción en español, es su papá, es un tema dedicado a su papá.
¿ok? Y él quería, quería dedicarle un tema a su papá y entonces hicimos ese arreglo y me preguntó de hacer ese arreglo y de ahí nace. Te preguntaba esto porque cuando al inicio de esta entrevista te preguntaba cuál fue tu origen. Cuando vos interpretas ese piano en ese tema particularmente, le estás rindiendo un tributo melódico a todos los Joseitos, a todos nuestros padres. Wow, Entonces, esa canción a mí me mueve algo, porque siempre hay un abuelo, siempre hay una madre, siempre hay un padre que te seguro, dice, claro, claro. hazte abogado, pero pinta la pared, agarra un crayón y... Entonces, esa canción, la melodía de esa canción, eh, tiene algo sublime, algo sutil. Tiene algo, sí, 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 yo creo también, y quizá el dedicarle la canción a su papá, mucha parte, muchas frases de ese tema, yo la reconozco en mi vida, ¿no? Entonces, quizás yo me emocioné, me dio más, a decirte, me dio una cierta emoción en el hacer ese tema, en grabar ese tema, por ese motivo también lo catalogué también como una dedica a mi padre, ¿no? A mi papá, y quizás dedicado a todos los padres, no solo el nombre, pero es un mensaje a todos los padres, ¿no? A todos. Gratitud por eso, ese arreglo tiene un alma, tiene un espíritu brutal, es una canción que tiene mensaje y tiene sentido. Entonces, Tiene un mensaje, sí, sí, muy lindo, sí, seguro. nada, Belardi, qué emoción, me permites entrar a Wow. esta biblioteca íntima y sí, son detalles que, o sea, yo entiendo a la gente que baila y que tiene pasión, quizás siente moda por este género, pero hay otros que Sí, somos melómanos y que estamos totalmente atravesados por esta droga dura que es la música, ¿no? O sea, exacto, exacto. que te permite sentir, intuir, imaginar, recordar otras cosas. Entonces, Entrar, tú sabes, muy importante porque creo que como varios géneros, ¿no? De música en el mundo, la música latina, sobre todo, por ejemplo, para los europeos, ¿no? Es algo inherente, algo colegado al baile, solamente al baile, ¿no? Y creo que ahora, ya ahora, hay bastante, la gente ha madurado bastante, ¿no? En los años, pero años atrás la gente no escuchaba ni siquiera la letra de los temas, ¿ok? No, entonces, en una salsa la vamos a bailar, pero esa es una salsa, es una canción, eso tiene un mensaje, eso tiene una historia, ¿ok? Y por eso que te digo, aquí en Europa, que esa música es tiene un colegamiento muy fuerte con el baile, ¿no? Es algo que colegado casi solamente con el baile, ¿no? Pero ya la gente ya lleva años que va escuchando eso y ya la gente ahora va empezando a escuchar las canciones, las letras, ya reconoce los mensajes, ¿no? Porque es cuestión de cultura, ¿ok? Cuestión de cultura, cuestión de algo por eso tú dijiste una cosa linda sobre la Fania. La Fania tiene su historia, que respeto muchísimo, algo muy grande, muy fundamental, pero fue algo que quizá tenía un pie demasiado en la parte del comercial, del business. Entonces, a decir, ¿no? Y hay mucho de esa música que no tenía nada que ver con el business, pero ha marcado más el peso, ¿no? Ha dejado huellas más importantes, ¿no? Pero como toda la música es así, ¿no? La historia en general, música en el panorama mundial, ¿no? Siempre ha sido así, ¿ok? Pero es muy lindo eso. Me gustó mucho lo que dijiste sobre la Fania. y, o sea, tomando la línea de esto que compartes, por eso la intención de dejar un testimonio vivo de los que para mí en este momento actual me representan. O sea, no necesito compararte con la Fania. Vos eres la salsa que yo escucho ahora en el 2026 y la vengo escuchando hace rato. Entonces, eh, Claro, yo no nací en esa generación. Yo vengo de escuchar esos discos y ellos, muchos de los que ya no están vivos, lograron ser eternos a través de la música. Eso es algo que me mueve. exacto, Vences exacto, tiempo, exacto. vences barrera, vences todo. Y te vuelves como un dios, pero sonando, un dios que te permite volar. Exacto, exacto, exacto.
El Así, piano, así. el piano. Yo sé que tu padre te da este mensaje de ten en cuenta que la vida de el que elige el camino de la música es complicada. O sea, a veces es business. La Fania es el claro ejemplo de alguien que supo hacer negocio. Claro, claro, claro. Nos quedan 10 Así, minutos, así que no te asustes si se acaba la grabación. ok, Tenemos 10 minutos, pero esta pregunta va de la mano con esto que te aconseja tu padre. Tú, como músico y como productor, ¿qué le sugerirías a alguien que decide el camino de la música como su destino, además de la locura del mundo actual, ¿no? Donde puedes hacer claro, claro, inversión claro. con Es inteligencia muy, artificial. muy, sí, muy, muy difícil. La música la música es arte, ¿ok? La música es arte, es algo muy, 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 es una pasión, es amor, es vida, es aire, es comida. Primeramente hay que amarla, ¿ok? Hay que sentir esa atracción hacia ella, hacia la música. Y creo que ya con esa característica, con ese detalle, ya uno logra entrar en ese camino y sin algún problema, porque es la única, a ver, es simplemente la explicación para decirte, hay gente que a mí me pregunta, porque verdad que la música es muy, muy difícil, ¿no? Un camino muy difícil, muy, muy complicado. La gente ve cuando la parte final, cuando tú estás en un concierto, ay, qué lindo, tú estás en la fiesta, ay, qué lindo, o la gente ve los logros, pero detrás de eso hay una historia, un sacrificio, mucho tiempo dedicado, mucho fracaso, muchas veces. Y entonces, cuando la gente me pregunta, ¿quién te hace hacer eso? ¿Para qué tú lo haces? ¿No? Tanto, o sea, hay cosas que tú podrías hacer que con mucho menos sacrificio y viviré, quizá yo le digo simplemente el amor que tengo hacia ella, la pasión que tengo hacia ella. No, el amor por el arte, ya, no hay otra cosa, no hay otra explicación, ¿no? El amor es algo que mueve el mundo, no hay otra cosa que a decirte, amar a una persona. Tú le puedes decir a una persona que ama a otra persona, ¿por qué tú sigues con esta persona? Simplemente porque la amo, porque para mí es todo. Y igual con la música, ya no hay otra explicación. No, con todos los sacrificios, toda la dificultad. Yo nunca he pensado en mi vida, nunca me pasó por la cabeza, nunca, jamás voy a dejar la música, nunca. Pero he pasado por momentos difíciles. Hemos pasado una pandemia. Todo, todo tuvimos una dificultad. La pandemia fue algo mundial, ¿no? Que todo, a decirte, todos estuvimos ahí en cualquier tipo de trabajo. Nosotros los músicos tuvimos quizá una la música fue un elemento muy golpeado, ¿no? Algo que necesitó tiempo para levantarse, porque cuando se acabó la pandemia, todo el mundo regresó a su trabajo, dale, empezamos de nuevo, arrancamos de nuevo, y la música hubo un tiempo, quizá en el 2024, empezó de nuevo a ponerse de nuevo en carretera, ¿no? Y, y en ese tiempo sí tuve, claro, casi como, ¿no? Como todo, ¿no? Quizá un poco de depresión, un poco de no sabemos dónde vamos a parar, dónde vamos, pero yo nunca pensé, no voy a dejar la música, no, sí, eso sí, que me muero, ya, voy a dejar la música y muero. Mi vida termina aquí porque es todo, no tengo otra cosa que y no va a haber otra cosa que me va a sustituir a eso, ¿entiendes? Claro, entonces, No, porque la puedes, emoción que yo, con toda la dificultad, perdóname, hermano, que te interrumpo, con toda la dificultad que se puedan pasar, con toda la problemática de cualquier tipo, ¿ok? A veces montar una gira, a veces montar conciertos, lleva preparación, organización y dificultad y eso, y corre, duerme poco, y eso, y viaja, y esto. Pero cuando yo me monto en una tarima y tengo una sala llena de gente y voy a tocar y la gente está gozando, y la gente está gozando, se le ve en los ojos, en la cara, ya eso es algo que me llena y con eso ya me basta. No ah, pido más. Eso es lo que todo mi sacrificio es por eso. Y claro, entonces hay gente que me ha dicho, ¿y
todo, así está, eso no tiene un balance. Todos los sacrificios, todo es solamente para eso, pero tú no sabes cuánta felicidad y cuánto me llena mi alma, mi espíritu, eso. Tú no puedes imaginar. Por eso que no puedo, repito, pensar que no a vivir sin eso, porque sería quitarme la sangre con el aire, ¿no? Ya no tengo aire ya y muero. Nos quedan Así. 5 minutos en este viaje. Velarde, una vez más, gratitud por todo lo compartido. Siento sabiduría, siento raíz, siento profundidad. Rescato esto de que uno es disciplinado con lo que ama y por eso que ama puede sacrificar algo, hacer sagrado algo, porque si no es un viaje de locura. Entonces, para aquellos que tienen talento, el talento no basta, se necesita disciplina, horas de estudio, Seguro, seguro, constancia. seguro, seguro, seguro. Siempre, siempre, siempre. Con esa disciplina y Seguro. esa constancia vos sigues generando temas. Creo que con esto vamos cerrando, nos quedan 4 minutos. Báilalo. Acaba de salir me lo compartió el Chino. Un saludo al Solar Latino que siempre Un comparte. saludo para el chino. Qué bestia, tiene una capacidad de ser biblioteca para los que somos melómanos. Reconozco su trabajo y reconozco que gracias a él yo puedo contactar con ustedes. Te escribí porque esa canción tiene su sabrosura. Báilalo, contanos un poco y si se corta el video, ya nada, vayan a escuchar Ya, ese tema en YouTube. ya. Baile era un tema que te digo, yo no, es un tema que sinceramente no me gustaba. Lo estaba haciendo, me metí un poco de tiempo haciéndolo porque le cambiaba siempre y no me sonaba, no me daba lo que. Entonces, sinceramente, hasta el día de sacarlo, yo no me convencía. Era algo que era lo que yo te digo. Yo saqué ese tema. Eh, por, Porque gracias a la gente que yo se lo enseñaba, ¿no? Yo con varios amigos, ¿no? Un músico, ¿no? ¿Qué te parece? Y la aprobación era positiva. Vaya, entonces súper, está más bonito, bueno, suena bien, está para gozarlo, aparte está rico, sabroso el arreglo, todo. Y entonces me convencí porque no estaba seguro de ese tema, ¿no? Y ha pasado varias veces, que quizás eso hace parte un poco de inseguridad personal, ¿ok? Y ha pasado varias veces, yo tengo cosas que quizás le tengo cosas en la computadora desde años que podrían ser hits mundiales y no las hago por miedo, porque digo, no me gusta, no va a gustar, pero vaya, un tema simple, bailalo, resumiendo, ¿no? Dedicado al bailador, seguramente, ¿no? Que para complacer al bailador, dándole un poco de, quizá de algo, un llamado al son cubano, a la música cubana, que siempre es algo muy importante, muy fundamental en mi vida, en mi estilo, ¿no? Que, repito, yo aprendí muchísimo con los cubanos, empecé con ellos, aprendí a hablar, aprendí a tocar y aprendí a hablar español con los cubanos, por eso que hablo español con el acento cubano. Y, y así, nada. Báilalo, está sabroso. Tus redes, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde Tony estás Velardi, tocando? Tony Velardi en Instagram, en Facebook, en ¿Qué todas partes. bandas, qué bandas están estructuradas con tu melodía? ¿Estás tocando en algún lugar ahora? Estoy tocando en varios proyectos, estoy siempre como en varios proyectos, acompañando artistas, lo que me dedico desde muchos años, acompañando artistas que vienen de Puerto Rico, de Colombia, de Cuba, y tengo una gira en Estados Unidos el próximo junio con Ricky Campanelli, el grande Ricky Campanelli, que es Contigo. Ricky Campanelli, y tenemos un concierto en Baltimore. Quizá tenemos planificado una vuelta en Montreal, en Canadá, donde él vive. Y tengo algunos proyectos aquí, que lo tengo aquí, que lo vamos a concretizar este año, muy bonito. De eso te va a enterar y te va a gustar muchísimo. Sí, tal vez se acaba el video, Velardi. Te quiero un montón, te Ya, admiro un montón. Gratitud por gracias, tanto hermano. música y gratitud por ser música para el mundo. Prometo un video de tu último tema en el Solar y te saludo desde Quito, Ecuador. Nos bailamos. Gracias, hermano. Un fuerte abrazo. Gracias, gracias a todos. Gracias.